El 17 de junio, el nuevo presidente de la Fed de Trump hará su primer anuncio sobre sus planes para hacer crecer la economía y salvar el dólar. Lo que diga podría disparar el mercado, hundirlo un 10% o algo intermedio. Trump quiere que Kevin Warsh baje las tasas para estimular la economía. Wall Street dice que las mantendrá igual, sin cambios drásticos. El mercado de bonos espera alzas de tasas en 2026, lo que podría hundir la economía. En este video expondré las 3 opciones y las oportunidades en cada una para que puedas crear riqueza sin importar lo que haga la Fed. Y también expondré algunos factores que podrían ayudarte a entender lo que el nuevo presidente de la Fed podría hacer. Quédate hasta el final para ver dónde están las oportunidades. Esta es una razón por la que el 16 de junio organizo un taller virtual gratuito para inversores sobre cómo cambia la economía con la Fed. Con la IA y la economía de Trump, veremos cómo surgen oportunidades. Repasaré ejemplos específicos, así que si eres inversor o quieres serlo, te invito a unirte gratis en vivo el 16 de junio a las 12 del mediodía. Y como bono, al inscribirte al taller, recibirás mis resúmenes de mercado, mi boletín para inversores. Y al asistir en vivo el 16 de junio a las 12, obtendrás una copia digital gratuita del nuevo libro de mi empresa, Cómo el dinero cambió para siempre. Debes asistir en vivo el 16 de junio a las 12 para obtenerlo. Si te interesa, te invito a mi taller en vivo ese día. El enlace está en la descripción. Un aviso. El cupo para unirse en vivo al taller es limitado debido a nuestro software. Si estás interesado, no esperes. Te recomiendo inscribirte pronto y llegar unos minutos antes para asegurar tu lugar. El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, tiene 3 opciones: bajar las tasas de interés, impulsar el mercado de valores y estimular el gasto. Puede mantener las tasas donde están, lo que las dejaría altas por más tiempo. Y algunos temen que esto cause dolor económico porque las tasas hipotecarias de autos y de negocios siguen altas y el gobierno debe seguir pagando intereses más altos por su deuda. Finalmente, podría aumentar las tasas de interés para combatir la inflación debido a los altos precios del petróleo. La inflación está creciendo y él podría subir las tasas de interés para combatirla y salvar el dólar. Pero eso podría aplastar la economía porque las tasas hipotecarias de autos y de negocios subirían aún más y el gobierno tiene que pagar más dólares de impuestos solo para servir nuestra deuda nacional, lo cual ya es un gran problema porque nuestros pagos de intereses sobre nuestra deuda es más que la cantidad de dinero que pagamos por todo el ejército en este momento tal como está. Es un equilibrio. Bajar tasas impulsa la economía pero también la inflación. Imaginemos que las tasas de hipoteca caen al 4% mañana. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, todos querrían comprar casas de nuevo y si hay más compradores y no tantas casas en venta, hay más guerras de ofertas y la casa que estaba listada por $500,000 ahora se vende por $535,000. Y ahora los precios de las casas suben más, por eso estas tasas bajas impulsan la economía, pues agentes, banqueros y otros cobran. Las compañías de títulos cobran, así que al gastar más gente cobra, pero puede empeorar la inflación. En general, una cosa que usted quiere tener en mente es que en estos tipos de entornos que son de mayor inflación, tasas de interés más bajas, las acciones generalmente suben. No todos los días, pero la idea es que el mercado se beneficia de más inflación y tasas más bajas. Podemos analizar qué sucede cuando y por qué se mantienen las tasas de interés. Se hace para situaciones de incertidumbre sobre el futuro. En este momento nos enfrentamos a un dilema: preocupaciones económicas y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Estamos observando inquietudes sobre la economía desacelerándose debido al conflicto en Medio Oriente y a la alta inflación por los precios del petróleo. Podríamos ver a la gente recortando en gastos. Tenemos preocupaciones económicas, pero también sobre la inflación. La inflación ya era un problema tras la pandemia, nunca desapareció y empezó a subir a inicios de 2026. Tras el ataque de EU a Irán, el petróleo se encareció. Y los precios más altos del petróleo impactan los precios de todo, porque eso hace que su gasolina sea más cara, eso hace que el diésel sea más caro, esto aumenta el costo de los comestibles ya que ahora se debe pagar más por enviarlos de la granja al almacén y a la tienda.
y también hace que cultivar alimentos sea más caro porque el fertilizante sube con el petróleo. Así que los precios altos del petróleo encarecen todo. Y así que ahora, cuando usted no sabe qué es un problema mayor, si es la inflación y el dólar o la economía, a menudo la Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios, lo que no altera la economía ni la inflación. Buscas esperar para ver qué sucede, ya que no deseas aumentar la inflación, pero tampoco quieres perjudicar la economía. Es, en esencia, mantener el statu quo, ya que no se están realizando cambios en la política económica actual. La mayoría de la gente piensa que en su primera reunión lo que veremos será mantener las tasas de interés actuales. Lo que viene después es lo que realmente capta la atención, ya que Kevin Warsh podría darnos una señal sobre si recortarán o subirán las tasas. ¿Por qué se suben las tasas de interés? Lo hemos visto recientemente. Después de la pandemia, las tasas estaban muy bajas. Se imprimió mucho dinero en 2020, 2021 y 2022. Luego también vimos un gran problema de inflación. ¿Recuerdas qué tan alta fue la inflación tras la pandemia? En 2022, la Reserva Federal empezó a subir las tasas. Al empezar a subir las tasas, fue una forma de enfriar la inflación, pero también enfrió la economía. En 2022, la bolsa cayó cerca de un 20%. Subes las tasas para enfriar la economía. Haces que pedir dinero prestado sea más caro para reducir el dinero nuevo que entra y la cantidad total en circulación. Por lo tanto, al incrementar las tasas de interés, se busca enfriar la inflación, pero también enfría la economía. Como resultado, las tasas más altas suelen presionar a la baja el mercado de valores. Esto no implica que el mercado de valores siempre descienda durante periodos de tasas altas, solo significa que existe una presión bajista, y eso es lo que debes tener en cuenta. Actualmente, nos encontramos en un entorno donde nuestra economía y el mercado bursátil han dependido excesivamente de las tasas bajas durante mucho tiempo. Todos esperan que bajen las tasas de interés. Empresas como Lowe's y Home Depot han mencionado abiertamente que ansían tasas más bajas, porque en el momento en que ocurran, las personas realizarán refinanciamientos de sus hipotecas para obtener efectivo, y luego usarán ese dinero en Lowe's y Home Depot para remodelar sus hogares. Muchas empresas esperan estas tasas más bajas. Y si las tasas suben, no bajan, eso podría ser un gran cambio para las expectativas de muchas empresas que han estado aguantando, esperando a que bajen las tasas. Así pagarán menos intereses y la gente volverá a gastar. Esto sería un gran impacto y dañaría el mercado de valores y la economía. Y en caso de que Kevin Warsh dé indicios de que podríamos enfrentar tasas de interés más elevadas, eso podría impactar al mercado y la economía. Es difícil predecir qué hará Kevin Warsh porque hay dos opiniones distintas. Por un lado, el presidente Trump dejó claro que quería nombrar a alguien que reduzca las tasas de interés. Lo ha dicho muchas veces, por eso eligió a Kevin Warsh. Pero si miramos la historia de Kevin Warsh, porque solía ser parte de la Reserva Federal. Durante su tiempo allí, se opuso a políticas que aumentaran la inflación. Estuvo en la Reserva Federal durante el crash de 2008 y durante el crash de 2008, recordarás, la Reserva Federal empezó a bajar tasas e imprimir dinero. Ahí la flexibilización cuantitativa se hizo popular, así que hubo mucho estímulo. Fue liderado por Ben Bernanke. Hubo mucha impresión de dinero y recortes de tasas. Durante 2008-2012, Kevin Warsh fue crítico de la Reserva Federal a pesar de ser miembro, manteniendo una opinión disidente. Él argumentó que la Reserva Federal no debería recortar las tasas de interés, ya que esto generaría un problema de inflación, incluso un problema de hiperinflación. La inflación es una mayor preocupación que el estado de la economía. Si vemos su pasado, no le gusta la idea de bajar tasas para crear inflación cuando la inflación es una preocupación. Bueno, hoy la inflación es una preocupación, no solo por la impresión de dinero de la pandemia, sino por el conflicto en Oriente Medio y los precios del petróleo. Y ahora que la inflación es un problema, la duda es, ¿regresará a sus creencias anteriores de que no deberíamos recortar las tasas, sino subirlas?
o simplemente optará por esperar, o hará lo que el presidente Trump desea, y cada una de estas tres cosas puede crear un beneficio diferente para distintos inversores, que es a lo que debes prestar atención. Por este motivo, convoqué mi taller para el 16 de junio con el fin de analizar los posibles escenarios. Pero antes de hablar de quién se beneficiaría en cada escenario, debes entender que el presidente de la Reserva Federal, en este caso, Kevin Warsh, no puede tomar decisiones unánimes para subir o bajar las tasas de interés. Se requiere una mayoría de votos en la Reserva Federal. Existen 12 miembros con derecho a voto dentro de la Reserva Federal. Kevin Warsh es ahora un nuevo miembro con derecho a voto y tiene la capacidad de influir en los otros miembros de la Reserva Federal. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque necesitas una mayoría de 7 votos para tomar una decisión, ya sea para bajar o subir los tipos de interés. Y el anterior jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, no se marcha de la Reserva Federal. Su mandato terminó, así que el presidente Trump nombró a un nuevo presidente para el Banco de la Reserva Federal. Sin embargo, a causa de la investigación del presidente Trump sobre Jerome Powell, este afirma que permanecerá como miembro en el Banco de la Reserva Federal. Esto significa que mantiene su voto, aunque no sea el presidente. Entonces, Kevin Warsh puede decir que debemos subir o bajar las tasas de interés, pero si Jerome Powell no está de acuerdo, puede intervenir y casi tener ese voto de veto, porque todavía tiene uno de esos derechos de voto hasta ahora, porque dice que no va a dejar el Banco de la Reserva Federal mientras dure esta investigación del Departamento de Justicia sobre Jerome Powell. Aunque se llame Banco de la Reserva Federal, no es un banco porque no podemos depositar dinero, no es una reserva porque no tiene efectivo, y no es federal porque no es parte del gobierno federal. Pero pueden subir y bajar tasas, y también tienen la capacidad de crear dinero, imprimir dinero. Pero aquí es donde Kevin Warsh ha hablado de hacer algo un poco único que realmente no hemos visto en la historia moderna. Una de las cosas que ha sugerido es que desea reducir los tipos de interés, pero sin generar inflación. Así que estoy pensando en bajar las tasas de interés mientras saco dinero de la economía. Déjeme explicar qué significa eso, porque cuando llegó la pandemia en 2020, vimos bajar las tasas e imprimir mucho dinero porque el gobierno gastó en préstamos, desempleo, rescates y cheques de estímulo y todo lo demás. Pero el gobierno no tenía el dinero para pagar todo este estímulo. Así que el gobierno trabajó con el Banco de la Reserva Federal para pedir prestado ese dinero. Pero la Reserva Federal no tiene reservas de efectivo, así que imprimió dinero. Esto fue flexibilización cuantitativa. La Reserva Federal imprimía dinero para prestárselo al gobierno de Estados Unidos. Y eso es flexibilización cuantitativa. El endurecimiento cuantitativo es lo opuesto a la flexibilización. Es retirar dinero de la economía. Esto implica que el Banco de la Reserva Federal trabaja activamente para eliminar parte de este dinero. Lo logran mediante el ajuste del balance, vendiendo algunos de sus bonos del tesoro. No hace falta profundizar en los aspectos técnicos de su método. La idea es que, en lugar de inyectar más dinero en la economía, intentan retirarlo de ella. Lo que Kevin Warsh plantea es que podemos reducir las tasas de interés para incentivar el gasto, para estimular el endeudamiento mientras ajustamos la economía retirando dinero como una manera de equilibrar la inflación. Él ha hablado de hacer esto, y esta es una forma en la que dice que podríamos estimular la economía sin empeorar la inflación. ¿Funcionará? ¿Sucederá? No lo sabemos, pero es algo de lo que habló. Hablemos de la oportunidad en estos 3 escenarios. No puedo decirles en qué invertir. No soy asesor financiero, soy un tipo cualquiera en YouTube. Invertir tiene riesgos. No hay garantía de ganar dinero. De hecho, perderán dinero en algún momento. Asegúrense de investigar por su cuenta y no confíen en un tipo de YouTube. Todo lo que digo es solo como ejemplo. Pero si afirmáramos que el Banco de la Reserva Federal redujo las tasas de interés, por lo general, las inversiones que obtienen mejores resultados en ese escenario son las más especulativas. ¿Por qué? Cuando bajan tasas, valoraciones suben. Al bajar las tasas, Wall Street pide prestado más barato y quiere invertir más, lo que significa que más dinero va a firmas de capital de riesgo. Las valoraciones de startups suben. Las inversiones especulativas suben. Esto supone que las 7 magníficas que invierten en ideas futuras con IA recibirían tasas de interés más bajas. Empresas de baja capitalización
en crecimiento y especulativas de semiconductores, IA y tecnológicas. Esas son las empresas que se beneficiarían excepcionalmente cuando se recortan las tasas de interés. Cosas como Bitcoin, otros tipos de inversiones especulativas que requieren que entren más y más dólares, esas generalmente se beneficiarían del recorte de las tasas de interés. El oro generalmente se beneficiaría del recorte de las tasas de interés porque cuando hay más recortes de tasas de interés, hay más preocupaciones sobre la inflación. Esas cosas generalmente benefician al oro. No aseguro que vayan a subir, pero por lo general la reducción de las tasas de interés es positiva para las acciones y para las inversiones especulativas. Esos activos suelen beneficiarse aún más cuando se reducen las tasas de interés, ya que esto ejerce una presión al alza sobre el mercado bursátil. No garantiza que el mercado suba, pero ejerce presión alcista, así que si el mercado baja, bajaría más fuerte. Si subieras las tasas de interés, si Kevin Walsh dice que mantendremos las tasas por más tiempo y no queremos cambios, entonces nada cambia porque es lo que Wall Street espera. Esperan mantener y si dices que nada va a cambiar, bueno, entonces eso realmente no cambia mucho en el mercado. No verás un gran auge en inversiones especulativas esperando dinero. Existe la preocupación de que si mantenemos las tasas donde están, que es más alto que antes, esto podría causar un dolor lento y constante a la economía, pues las tasas altas dañan empresas. Está causando dolor a ciertas partes de la economía y encareciendo nuestra deuda nacional, así que, aunque no crearía un gran choque en el mercado bursátil, la preocupación es que estas tasas altas por más tiempo causen dolor económico con el tiempo. Sin embargo, hay que destacar que en las últimas 5 décadas, las tasas de interés actuales no se consideran elevadas. Estamos cerca de los promedios históricos. Si Kevin Walsh sale y dice que el dólar está bajo ataque, que nos preocupa la inflación y que vamos a subir las tasas de interés ahora o en algún momento en el futuro, si él insinúa la idea de que podríamos estar viendo tasas de interés más altas en el futuro, esto va a ser un choque. Y un choque para las inversiones especulativas. Eso significa las 7 magníficas, empresas que dependen de capital, pequeñas empresas y las que dependen de capital riesgo. Veríamos que esas inversiones especulativas se verían muy perjudicadas porque dependen de capital externo. Y las instituciones deben pagar más por pedir dinero prestado. Se vuelven más exigentes al elegir dónde invertir. Las empresas en crecimiento deben esforzarse por conseguir más financiamiento en esta etapa. Vas a ver más quiebras, vas a ver más dolor en la economía en un esfuerzo por salvar la inflación. Hemos visto esto suceder en el pasado. En los años 70 enfrentamos inflación por la impresión de dinero tras dejar el patrón oro en 1971. Luego Estados Unidos atacó en Oriente Medio en la guerra de Yom Kippur, disparando el petróleo. Tuvimos inflación y crisis petrolera, causando dolor económico por todo lo que ocurría. La Reserva Federal dijo que la economía es un problema, pero la inflación es mayor. La Fed subió las tasas a 2 dígitos a finales de los 70. Hablamos de hipotecas del 15 y 18%. La Fed subió tasas aplastando la economía con alto desempleo. El mercado bursátil sufrió, pero el dólar se salvó. Ya ocurrió. Quizás no veamos tasas más altas ahora. Pero si vemos indicios de que posiblemente vienen tasas de interés más altas, eso es a lo que los inversores están prestando atención. No creen que suban el 17 de junio, pero si dice que vienen tasas más altas, eso miran los inversores y podría dañar las inversiones especulativas. En este caso, cuando tienes estas tasas de interés más altas y estas inversiones especulativas siendo perjudicadas, entonces a lo que los inversores tienden a ir suelen ser inversiones de valor. Las altas tasas de interés también pueden afectar el precio del oro, ya que este sube en tiempos de inestabilidad del dólar. Las tasas de interés más altas ayudan a proteger el dólar al reducir la inflación.
Pero cuando se trata de un entorno con tasas de interés más altas, lo que los inversores quieren ahora son inversiones de tipo valor. Estoy mencionando empresas que generan ganancias reales y no dependen en gran medida de financiamiento externo o de riesgo de capital. Pueden operar con sus propios beneficios y seguir creciendo con los beneficios que tienen. Así que piensa en este caso, empresas que pagan dividendos. Estas empresas tienen grandes beneficios y pueden distribuirlos a sus accionistas, pagando a quienes invierten. Esas empresas reciben más atención. ¿Por qué? Porque los inversores de crecimiento saben que las inversiones especulativas sufrirán en este entorno. Así que ahora ves más dinero yendo a inversiones de valor. Las empresas más grandes, las empresas más establecidas, esas empresas que pagan dividendos, que realmente no han sido muy populares en los últimos años porque hemos tenido estas tasas de interés más bajas durante un tiempo. Esas son las que se benefician. Ahora, cuando digo beneficio, no es que deban subir necesariamente, sino que suelen no bajar tanto. Si caen, tienden a ser más estables si están en alza. Por eso, las inversiones de valor son más atractivas con tasas de interés altas. Así que lo que hemos hablado en este video es que el 17 de junio, el nuevo presidente del Banco de la Reserva Federal, Kevin Warsh, va a hacer su primer anuncio público sobre sus planes para la economía y el dólar. Existen tres opciones: anunciar recortes, mantener o subir las tasas de interés, pero la decisión no puede ser tomada unilateralmente. Él necesita la mayoría de votos de los 12 miembros con derecho a voto en la Fed. El anterior presidente, Jerome Powell, sigue votando por la investigación del Departamento de Justicia. Ahora lo que los inversores quieren saber no es qué hará el 17 de junio, sino qué viene. Porque no solo puede influir en lo que hace la Reserva Federal, sino que puede llegar con una opinión drásticamente distinta a lo que la gente piensa. Porque Kevin Warsh llega como un designado del presidente Trump. El presidente Trump dice que quiere tasas de interés más bajas. Kevin Warsh en el pasado estuvo en contra de tasas de interés más bajas durante tiempos de alta inflación. Y ahora mismo tenemos esas preocupaciones sobre la alta inflación de nuevo debido a la crisis petrolera que ocurre hoy. La pregunta es, ¿qué hará? Lo importante no es solo lo que hace, sino lo que dice que podría ocurrir. Si él llega y quiere complacer a Trump diciendo que bajaremos las tasas agresivamente, quizás vamos a reducir el balance general mediante un ajuste cuantitativo para evitar la inflación. Bueno, este recorte de las tasas de interés busca impulsar la economía, pero podría agravar el problema de la inflación. De nuevo, él dice que va a intentar hacer un ajuste cuantitativo para equilibrar el problema de la inflación. Veremos qué pasa finalmente. Pero si te encuentras en un entorno donde las tasas de interés se reducirán, eso suele generar presión alcista en el mercado bursátil, ya que la inflación suele favorecer los precios de los activos, especialmente en inversiones especulativas. Esas son las que se benefician porque ahora tienen acceso a más capital, porque cuando las tasas de interés bajan, las empresas e inversores buscan financiamiento barato para invertir en oportunidades de crecimiento rápido. La opción 2 es mantener las tasas, el statu quo, pues no sabemos qué es peor, inflación o economía. Si hay incertidumbre y seguimos igual, es el statu quo, no hay cambios drásticos. Pero si las tasas de interés continúan altas por más tiempo, podrían seguir afectando la economía de manera lenta y constante. Veremos qué pasa. O si Kevin Warsh aparece y sugiere la posibilidad de que se avecinen tasas de interés potencialmente más altas. Eso podría ser un shock para la economía. Ahora bien, las tasas de interés más altas existen para controlar el problema de la inflación. Están ahí para reducirla, pero ejercen una presión a la baja sobre la economía. Presionan la bolsa porque pedir dinero prestado cuesta más. Lo que significa que menos personas compran casas o autos, menos empresas piden préstamos y menos capital se destina a inversiones, startups y otros sectores similares. En entornos de tasas altas hay presión a la baja en la bolsa. No significa que la bolsa caiga necesariamente, pero implica que existe una presión a la baja en el mercado y especialmente las inversiones especulativas sufren durante este periodo, ya que requieren de capital externo. Necesitan capital. Obtener ese dinero les resulta más complicado. El oro y el Bitcoin pueden verse afectados, ya que el oro se beneficia en épocas de inflación. Tasas altas reducen la preocupación por inflación. Igual con Bitcoin, es especulativo.
Tasas altas dañan inversiones especulativas. Pero durante entornos de tasas de interés más altas, la gente recurre a inversiones de valor. Estas serían cosas como sus empresas que pagan dividendos, las empresas más grandes y rentables. Esas inversiones son más atractivas durante alzas en las tasas de interés. ¿Qué ocurrirá? Atentos el 17 de junio. Los mantendré informados. Si no se han registrado al taller del 16 de junio, el enlace está abajo. Y si este video les resultó útil, la mejor forma de agradecerme es mediante una recomendación. Por favor, compartan este video con un amigo, familiar, colega o inversor. De esa manera podemos continuar difundiendo este tipo de educación financiera. Gracias. Estados Unidos inició la carrera de la IA. Como presidente, estoy aquí para declarar que Estados Unidos ganará. En resumen, cientos de miles de millones de sus impuestos se van